En el principio y antes de todos los siglos, Dios era palabra, y la palabra se dignó nacer como Salvador del mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a esta celebración de la Eucaristía. En este día jueves, día después de la Epifanía de nuestro Señor Jesucristo, donde la Iglesia también celebra la memoria de San Raimundo de Peñafort, presbítero, donde te invito también a ti a orar por todos los sacerdotes del mundo entero, donde te invito a orar por el Papa Francisco, por todos los obispos, arzobispos, cardenales, sacerdotes, diáconos, por todo el pueblo fiel y santo de Dios, para que Dios siga derramando abundantes bendiciones sobre cada uno de ellos, que siga derramando la gracia del Espíritu Santo, para que sigan anunciando con valentía el mensaje de la buena noticia. También pedimos en esta celebración de la Eucaristía por todos los niños indefensos que son abortados. Pedimos también por todas las madres y mujeres que se prestan para esta acción del demonio de estar alegres porque se va a practicar el aborto, para que Dios cambie sus corazones, para que Dios tome sus vidas y siembre en estas mujeres el deseo de la vida, de que la vida se valora y no se tiene que terminar. Por eso te invito a ti a presentar tu intención, a presentar esa súplica al inicio de esta Eucaristía ante la presencia del Señor. Con humildad, con sencillez, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho brillar la luz eterna de tu divinidad ante todas las naciones, haz que tu pueblo conozca en plenitud la gloria de Cristo, su Redentor, para que así alcance la claridad que no tiene ocaso. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos para escuchar la santa palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto.
Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios. Todo aquel que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu es del anticristo. De éste han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. De esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 2 respondemos todos: yo te daré en herencia las naciones. Todos: yo te daré en herencia las naciones. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Todos: yo te daré en herencia las naciones. Escuchen y comprendan estas cosas, reyes y gobernantes de la tierra. Adoren al Señor con reverencia, sírvanlo con temor. Todos: yo te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya. Predicaba Jesús la buena nueva del reino y sanaba toda enfermedad en el pueblo. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaún, junto al lago, en territorio de Zabulón y Nectalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Nectalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria, y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan a esta celebración de la Eucaristía. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Estamos ya en el 7º día del mes de enero de este año 2021. 7 días para nosotros empezar a reflexionar. 7 días donde nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Dios, en Jesús, y poder con la gracia del Espíritu Santo seguir adelante en este nuevo año que el Señor nos está regalando. Es una alegría, es un gozo
que ya llevemos 7 días de este año 2021 y que estemos a los pies del Señor y que estemos a la escucha de la santa palabra de Dios y a la vivencia de la Santa Eucaristía. ¡Qué alegría empezar el año con la palabra de Dios y con la Eucaristía! Regalos hermosos que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos seguir adelante en este camino para llegar a encontrar nuestra salvación y poder gozar de la presencia del reino de los cielos. Claramente, la lectura que hemos escuchado de la primera carta del apóstol San Juan, del capítulo 3, versículo 22 y siguiente, es una secuencia y continuación de lo que ya habíamos escuchado anteriormente del día martes, donde se nos expresaba esta lectura en referencia al capítulo 3 de la primera carta del apóstol San Juan. Es una continuación de lo que nos ha venido hablando Dios a nosotros para poder también descubrir en medio de nuestra vida cómo está nuestra relación para con nuestro hermano. Pero también hoy, a través de esta lectura, nos va a hablar el Señor y nos va a presentar cómo estamos nosotros a la escucha de la palabra de Dios. Por eso te hago la invitación para que todos los días a las 7:30 de la mañana, hora de Venezuela, escuches capítulo a capítulo de la palabra de Dios. Estamos en el primer libro de Samuel. Estamos ya escudriñando el capítulo número 27 del primer libro de Samuel, para que tú también puedas estar a la escucha de la palabra de Dios. Y es la bonita referencia que nos deja la primera lectura que hemos escuchado. Pero antes de llegar allá, vamos a ver qué nos dice el apóstol San Juan. Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Escucha con atención cómo San Juan nos pone también en aviso, en alerta, pero también nos habla con una sinceridad grande. Y es que si cumplimos a cabalidad los mandamientos de Dios, Dios nos concederá todo lo que le pedimos. Y habla con una sencillez tan grande que dice, queridos hijos, porque es una referencia muy bonita, muy amorosa, como nos habla el apóstol San Juan en su primera carta. Y es que, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios, estamos en la vida, pero no tenemos que dejar que nada ni nadie nos estorbe en el camino para nosotros llevar adelante el fiel cumplimiento de los mandamientos de Dios, para que así podamos recibir todo lo que a Dios le pedimos. Ahora bien, este es su mandamiento, este mandamiento que el mismo Señor nos ha dejado, este mandamiento que ya estaba también prescrito en el libro del Levítico y que Jesús lo hace aún más presente en medio de nuestra vida, en medio de nuestra cotidianidad, y que el apóstol San Juan nos lo recuerda una vez más. Presta oído a este mensaje que dice así. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Primero, creer en Jesús. Esa creencia en Jesús nos lleva a practicar las obras, esas obras que van en relación con nuestro prójimo. Y como dice el apóstol, que nos amemos los unos a los otros en referencia al precepto que Él nos dio. Es decir, yo creo en Jesús, yo sigo a Jesús, yo amo a Jesús, yo escucho la palabra de Jesús de Nazaret, pero ahora tengo que llevarlo a las obras. Esas obras de amor también por mi prójimo, esas obras de amor, de servicio, de ayuda, de integridad por aquella persona que es mi prójimo, que es mi hermano. Y es la invitación que nos hace el apóstol San Juan. Y más,
cuando también leemos en este capítulo 3 lo siguiente: ellos son del mundo y enseñan cosas del mundo, y el mundo los escucha, porque eso hacen las personas del mundo. Nada más ponte a pensar en este acontecimiento grande, y aunque lo vuelva a repetir, pero es para que tomemos conciencia de lo que ha sucedido en el mundo, en que en muchos países se ha aprobado la ley del aborto. Ellos son del mundo, el mundo los escucha. ¿Por qué? Porque claramente es lo que ellos están enseñando en el mundo. Pero los que no son del mundo, los que no escuchan la voz del mundo, no se dejan contagiar por estas falsas doctrinas que dice el mismo apóstol: ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Aunque creen que han ganado ya la guerra con esto que ha nacido en el mundo, como es la proliferación del aborto, que lo han llevado a tal grado de hacerlo ley para que se pueda cumplir, nosotros que somos de Dios tenemos que estar en contra de ello, como lo dice el mismo apóstol. Pero nosotros somos de Dios y nosotros escuchamos la voz de Dios. La voz de Dios que nos dice: ama a tu prójimo. La voz de Dios que nos dice: respeta la vida de tu prójimo. Respeta la vida del indefenso, del inocente. Ayuda a tu prójimo. Sirve a tu prójimo. Escucha la voz de Dios. Cambia. Deja de ser rencoroso, deja de ser airoso, deja de ser prepotente, deja de ser orgulloso, deja de ser una persona que todo le dice a Dios que no, sino que tenemos que cambiar. Ese cambio que el Señor nos invita cuando dice: pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios. Por eso hay personas que cuando se les anuncia la palabra de Dios no la escuchan, pero no tienes que preocuparte. ¿Por qué? Porque es que el apóstol habla de una manera humilde y sencilla y dice lo siguiente: en cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. Aquella persona que anda proliferando, propagando y alegre porque se ha aprobado la ley del aborto, no va a escuchar la voz de Dios, porque él solamente escucha la voz del mundo. Satanás lo tiene cegado. ¿Qué dice el apóstol? En cambio, aquel que no es de Dios no nos escucha. Hay personas que no quieren escuchar la palabra de Dios porque no quieren cambiar. Hay personas que se ponen supremamente aburridos cuando escuchan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a ellos les encantan más las cosas del mundo, que son cosas pasajeras, que las cosas de Dios, que son eternas y que duran toda la vida. Pero no te preocupes. No te angusties. Si las personas no escuchan el mensaje que tú das, sigue orando. Vamos a seguir pidiéndole a Dios para que les cambie el corazón a esas personas. Pero no tenemos que desanimarnos, sino que tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir luchando. Tenemos que seguir anunciando la buena nueva del reino de Dios. ¿Por qué? Porque sí van a haber personas que van a escuchar ese mensaje que tú tienes de parte de Dios para ellos. Y es ahí donde tenemos que anunciar con valentía la palabra de Dios. Pero en ese mismo lugar van a haber personas que no van a escuchar la voz de Dios, que no van a escuchar el mensaje que tú llevas de parte de Dios en medio de un mundo corrompido, en medio de un mundo que se está pudriendo, en medio de un mundo que le fascina más las cosas del mundo que las cosas de Dios. No te preocupes, anuncia con más fuerza
con más valentía la palabra de Dios. No te preocupes, no te angusties, no te desesperes, no te des por vencido. Ánimo, no tengas miedo de anunciar la palabra de Dios. No vayas a ser tú como muchos católicos, que se dicen llamar católicos, que anuncian la palabra, pero como ven que inmediatamente la persona no cambia, ya no siguen anunciando porque pretenden ver cambios rápidos. No seas tú más como uno de ellos. Sé tú una persona inteligente, sé tú una persona que verdaderamente anuncia la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros anunciamos la palabra de Dios, pero Dios es el que riega la semilla, Dios es el que va abonando la semilla y Dios es el que va a hacer dar frutos a esa persona. Nosotros solamente tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Y cuál es el trabajo tuyo? ¿Y cuál es el trabajo mío? Anunciar sin cansarnos a todo tiempo la palabra de Dios. Tenemos que anunciarla con valentía. ¿Qué más dice el apóstol? De esta manera, escuchen, distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. La persona que anuncia sin cansarse la buena noticia, que también comparte la palabra de Dios en las redes sociales, que le habla a su familia de Dios, que va a las cosas de Dios, a pesar de sus errores, dificultades, incertidumbre, sigue a la escucha de la palabra de Dios todos los días y de la vivencia de la Eucaristía todos los días, se distingue de otras personas que andan en el error, que solamente son misas de vez en cuando, leen la palabra de Dios cuando les interesa, y se distingue una persona que verdaderamente está en las cosas de Dios de una persona que vive en el error creyendo hacer las cosas bien. Ánimo, no tengas miedo, Dios está contigo. En este 7º día del mes de enero del año 2021, la palabra te sigue hablando a tu corazón. Hay que cambiar, hay que cumplir los mandamientos, hay que amar al prójimo y sobre todo hay que leer, hay que escuchar y hay que anunciar la palabra de Dios. No te quedes atrás, no te quedes en el aparato. Ánimo, vamos a seguir adelante, vamos a seguir caminando y vamos a seguir anunciando con alegría, con humildad, con sencillez, la santa palabra de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias y alabarte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien en el misterio santo que celebramos
siendo invisible en su naturaleza divina, se hizo visible al asumir la nuestra, y engendrado antes de todo tiempo, comenzó a existir en el tiempo, para reintegrar en la unidad a la creación entera, reconstruyendo en su persona cuanto en el mundo yacía derrumbado, y para llamar de nuevo al hombre caído al reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Y desde aquel momento este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Silvestre, San Miguel Arcángel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo,
que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hijo de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Se les aprecia con todo el corazón. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tanto amó Dios al mundo, que le dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la eficacia de estos sagrados misterios constantemente fortalezca nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oramos a nuestra Madre María Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.